O próximo palestrante, eu me vou a chamar, é o Dr. Pedro Doneres Sánchez, del Perú. Dr. Pedro, se encontra Doctor presente? Ribeiro, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Professor Pedro, eu me vou a ler su currículum. El Dr. Pedro Doneres Sánchez es abogado independiente, director fundador de la revista jurídica Derecho y Cambio Social, egresado del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, com estudos de maestrias em filosofia, com menção em ética e política, direito processal e direito civil comercial, com o tema Los Derechos Humanos e o direito básico a la justificação. Apreciado Dr. Pedro, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenido. Muy bien, entonces vamos a poner el cronómetro. Doctor Ribeiro, buenas tardes. Agradeciendo a todos los organizadores por este evento tan hermoso, tan importante. En esta ocasión voy a desarrollar el tema de los derechos humanos y el derecho básico a la justificación. Esta pequeña ponencia ha sido dividida en dos partes. En primer lugar, vamos a abordar el tema del cuestionamiento a la génesis histórica de los derechos humanos y a su validez normativa universal. Esto en la primera parte. En la segunda parte vamos a abordar el tema del derecho a la justificación como derecho moral y básico en relación con los derechos humanos. Muy bien, desarrollando. Respecto del primer tema, sobre el cuestionamiento del concepto de los derechos humanos. Básicamente encontramos dos grupos de cuestionamientos. Por un lado, el cuestionamiento a los derechos humanos como concepto occidental específico. Se trata de un ataque a la génesis histórica de los derechos humanos y a su validez normativa universal. Se argumenta en el sentido de que los derechos humanos son propios del mundo occidental, nació en el mundo occidental, en consecuencia es aplicable, es exigible únicamente en ese mundo, mas no así en el resto del mundo. El otro cuestionamiento, en cambio, ¿no?, dice o sostiene que los derechos humanos constituirían un instrumento de dominación política y cultural de los estados capitalistas occidentales en otras sociedades. De este último cuestionamiento podemos extraer dos críticas. Por un lado, una crítica aceptable y por otro lado, una crítica inaceptable. Respecto de la crítica aceptable, efectivamente, sí puede darse el caso, y muchas veces sí se ha dado, que los derechos humanos son instrumentalizados para encubrir y viabilizar pretensiones políticas y económicas de dominación. Esa crítica, lógicamente, es aceptable, hay que considerarla y hay que dar una respuesta a ello. En cambio, por el otro lado está esta crítica inaceptable, ¿no?, que alega el hecho de que los derechos humanos constituirían una nueva forma de neocolonialismo. En realidad, esta postura pone en evidencia inmediatamente el uso ideológico que se le quiere dar a este cuestionamiento a los derechos humanos para perpetuar el poder ilegítimo local, por lo general, o el poder ilegítimo nacional. Lo positivo de estas dos críticas es que, por un lado,
permiten cuestionar el intento de resurgimiento o reivindicación, ¿no?, de aquellas fuerzas dominantes que quisieran gozar de libertad para restablecer la opresión o para continuar con el estado de opresión respecto de pueblos y de países dominados. Eso es algo positivo. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que dar una fórmula de salida a ese cuestionamiento o a ese hecho. Por otro lado, también estas críticas permiten visibilizar la instrumentalización de los derechos humanos. Y efectivamente, como ya dijimos en la idea anterior, hay ocasiones en las que se instrumentaliza el concepto de los derechos humanos o la idea de los derechos humanos con fines no necesariamente morales, con fines no necesariamente éticos, lo cual, lógicamente, hay que cuestionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De manera general, estamos hablando del planteamiento de un problema respecto del concepto de los derechos humanos, respecto del uso del concepto y la aplicación de los derechos humanos con una mira o con una tendencia universal. Acá hay un problema y son esos cuestionamientos, son esas críticas, esa oposición a la aplicación general de los derechos humanos. Como todo problema, genera la necesidad de una solución. ¿Cuál es esa solución? ¿No? Entonces, sintetizando otra vez, ¿en qué consiste el problema? ¿No? Que los derechos humanos no tendrían validez universal, no serían aplicables en sociedades no occidentales, ¿no?, por un lado. ¿Y cuál sería la necesidad que genera este problema? La necesidad es que tenemos que desarrollar una concepción de los derechos humanos que conserve su contenido nuclear. ¿Y cuál es el contenido nuclear del concepto de los derechos humanos? Es que los derechos humanos, ¿no?, son derechos que nadie puede retener a otro hombre con buenas razones. Muy bien, sobre la base de esto ha surgido el concepto del derecho a la justificación, como derecho por un lado, y por otro lado el principio de justificación, para responder a este problema y para resolver la necesidad generada por este problema. Para este tema vamos a citar al filósofo alemán Rainer Forst, ¿no?, nacido en 1964. Él es profesor de teoría política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Goethe de Frankfurt, ¿no?, autor de varias obras sobre la tolerancia y el derecho a la justificación. Él desarrolla ampliamente el principio de la justificación y el derecho a la justificación como respuesta a esos cuestionamientos que se le hace a los derechos humanos respecto de su validez universal, es decir, respecto de que son derechos que se aplican válidamente tanto en el Occidente como en el Oriente y en todo el mundo en general. Muy bien, ¿en qué consiste este derecho a la justificación? Nos dice Forst, consiste o se trata del derecho a ser respetado como persona moral y autónoma. Cada uno de nosotros tenemos derecho a ser respetados como personas morales y autónomas, entendiéndose lo moral en el sentido de que nadie puede ser objeto de dominación o cosificación por otra persona. Autonomía, en el sentido de que la persona humana tiene el derecho de no ser sometida a determinadas acciones o instituciones que no puedan ser justificadas adecuadamente frente a ella. Por otro lado, se entiende que por la autonomía las personas morales deciden la conformidad del trato con uno y otros en una actitud de diálogo. Es decir, participan en la elaboración de las normas y la construcción de las instituciones a las que se someten voluntariamente. Esa autonomía de la persona tiene que ser respetada.
Esto significa que la justificación o el principio de justificación implica dos criterios. Por un lado, universalidad o generalidad y por otro lado, reciprocidad. Universalidad. Las instituciones y las normas que afecten la libertad de los individuos deben ser instituciones y normas generales, universales. No pueden haber privilegiados o sectores excluidos con privilegio. Reciprocidad. El comportamiento que yo le exijo a él también debería ser exigible a mí. Reciprocidad. Muy bien. Por otro lado, el principio de la justificación también se levanta sobre los principios de la libertad e igualdad. En ningún momento se debe perder de vista que todos nosotros los seres humanos tenemos derecho a la libertad y tenemos derecho a la igualdad. Se trata, pues, de un derecho moral y básico, ¿no? Para terminar, entonces, hay que señalar, ¿no?, que el derecho a la justificación, que implica el principio de la justificación, es un derecho moral y básico, ¿no?, de los demás derechos, que permite de cimiento a los demás derechos humanos que se construyen moral y políticamente. Y finalmente, para ya cerrar el tema, implica un concepto de persona. ¿De qué tipo de persona estamos hablando cuando hacemos referencia al ser humano? Estamos hablando de aquella que tiene dignidad humana. Dignidad humana en términos kantianos se entiende que esa persona es un fin y no un medio de otros y que es capaz de exigir justificaciones en contextos sociales concretos. La persona humana exige y da razones en contextos morales relevantes. Esta es la respuesta al cuestionamiento que se le hace a los derechos humanos respecto de su validez universal y espero que estos minutos hayan servido para exponer esta idea con claridad. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, apreciado doctor, por su ponencia y contamos con su presencia para nuestros próximos congresos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Sí.